Haciendo lectura del versículo 38 al versículo 42. Juan 19, verso 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Después de todo esto, Jesús de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este nuevo tiempo que nos concedes de meditación en tu santa palabra, llegando a estos textos tan exquisitos, amado Padre, porque aquí vemos cómo se deriva nuestra salvación, nuestro culto, la rendición de nuestra vida a aquel que vino a este mundo y se humilló, pero que no quedó en estado de humillación, sino que ahora por tu gran poder fue exaltado, y aún en medio de esta escena de muerte, oh Padre, tu bondad, tu virtud, tu poder se vio allí expreso en la honra que se le rindió al cuerpo de nuestro bendito Salvador. Así es que ayúdanos, Padre, en esta mañana para contemplar este pasaje y poderlo aprovechar para una buena aplicación para la vida nuestra, para el crecimiento en el carácter cristiano y claramente, amado Dios, para la alabanza de tu nombre. Gracias te damos, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. La semana pasada, nosotros contemplamos cómo la muerte de nuestro Señor Jesucristo produjo una transformación, pero abismal, visible en dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Recuerden que esos hombres durante mucho tiempo, ellos habían permanecido ocultos, ¿verdad? Eran discípulos secretos del Señor, permanecieron ocultos, pero ahora finalmente salieron a la luz para identificarse públicamente con el Señor Jesucristo. Y aquí encontrábamos el poder de la cruz, hermanos. Cómo la cruz transformó ese temor, ¿la transformó en qué? En valentía. Y esa fe que era en su momento como reservada, tímida, oculta, fue transformada ahora en una confesión visible. Pero hermanos, el pasaje no termina allí. Ahora lo que nos muestra el Evangelio de Juan es que nos dirigen nuestra mirada hacia otra realidad, una realidad gloriosa, una realidad que comenzó a manifestarse en aquella escena funeraria. ¿Quién pudiera pensarlo? Que en una escena funeraria pudiéramos nosotros encontrar algo de luz, algo de gloria. Pues este es el caso, hermanos. ¿Por qué? Porque mientras José y Nicodemo, ellos estaban honrando el cuerpo del Señor, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. ¿Sabe qué es? Que la humillación de Cristo estaba llegando a su fin.
Sí, hermanos, la humillación de Cristo estaba llegando a su fin y estaba comenzando a aparecer las primeras manifestaciones visibles de la exaltación del gran rey. Y esto es profundamente importante, amados hermanos, para entenderlo. Y debe estar gobernando nuestros corazones. Hermanos, toda la vida, escúchelo bien, toda la vida terrenal de nuestro bendito Cristo estuvo marcada por la humillación. Solo basta con saber que el Altísimo, el Todopoderoso, el Santo, el Eterno, tomó naturaleza humana. Allí comienza la humillación de nuestro amado Salvador. El Hijo Eterno de Dios descendió voluntariamente. Aquel que compartía la eternidad, la gloria del Padre, tomó forma de siervo. El Creador entró a su creación. ¿Puede usted creerlo? El Creador entrando a su creación, pues esto es lo que ocurrió, hermanos. El Santo fue contado entre los pecadores. El Rey de Gloria nació en la pobreza. Este Rey sublime fue rechazado por los hombres, fue perseguido, fue despreciado y finalmente fue clavado en una cruz romana. Es como lo escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la cruz representó el punto más profundo de esa humillación. Allí nuestro Cristo estaba desnudo, colgado, como si fuera un instrumento de vergüenza para mostrarlo a los demás. Allí nuestro Cristo estaba cargando la culpa de su pueblo. Allí en esa cruz nuestro Cristo soportó la ira divina. Y fue allí en esa cruz donde nuestro Cristo fue tratado como un maldito delante de los hombres. Pero hermanos, la humillación de Cristo no sería eterna. La misma Escritura enseña que después de la humillación vendría la exaltación sublime. Y aunque nosotros solemos pensar que inmediatamente en la resurrección, en la ascensión y en la entronización celestial, allí está la exaltación, y es verdad. Lo que hace Juan en esta escena es mostrarnos que aún en la sepultura ya comienza a verse esos destellos de la gloria venidera. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo no sería abandonado a la deshonra. Aquel que murió como un criminal comienza ahora a ser tratado con honra. Sí, hermanos, el cuerpo que fue clavado en una cruz sería ahora colocado en un sepulcro. No en un sepulcro cualquiera, era un sepulcro nuevo. Hermanos, el rechazo que sufrió nuestro Cristo por los hombres ahora fue transformado en donde hombres, un puñado de hombres, le empezó a rendir honores, la dignidad propia de un rey. Hermanos, el siervo sufriente empezaría a ser públicamente honrado como un rey en la tumba. Y eso es precisamente lo que veremos en este pasaje, que la sepultura de Cristo no fue simplemente el final de su muerte, no, sino que fue el umbral de su exaltación. Por eso, amados hermanos, mientras el mundo veía en esa escena únicamente un funeral más, Dios estaba preparando el escenario para vindicar gloriosamente a su Hijo. ¿Por qué? Porque consumado es, la obra quedó hecha. Lo que el Padre mandó, el Hijo lo obedeció a plenitud. Y ahora ¿qué queda?
que el Hijo, el siervo obediente, ese siervo profetizado desde el Antiguo Testamento, cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Así es que, hermanos, quiero que nos adentremos a este texto. Y lo primero que quiero que usted entienda es que Cristo no recibió la sepultura de un criminal común. No, no la recibió. Y quiero que observemos una cosa, que para poder comprender la grandeza de lo que aquí el Evangelio nos está narrando en estos versículos, lo primero que necesitamos entender es cuál era normalmente el destino de los cuerpos de aquellos que morían crucificados bajo el rigor del poder romano. Mire, para el lector del primer siglo, la sepultura del Señor Jesucristo no habría parecido algo normal. Algo extraño estaba sucediendo, ¿sí? Un crucificado, uno que fue ajusticiado por la ley romana, ahora siendo depositado en un sepulcro nuevo. Eso no era normal. Lo que era normal era realmente sorprendente. ¿Por qué? Porque la crucifixión, recordemos, se trataba de un castigo y era el castigo más humillante, el más degradante que el imperio romano podría imponer. No había un castigo más terrible que el de la cruz. Hermanos, no era simplemente una forma de ejecución más. No, era el instrumento de terror público y de vergüenza pública que los romanos ejercían en ese tiempo. Mire, con la cruz, con el acto de la crucifixión, Roma realmente buscaba destruir al hombre. No solamente físicamente, también lo quería destruir moralmente, lo quería destruir socialmente, quería destruir la persona misma que estaba allí. El crucificado debía convertirse en una gran advertencia visible para todos los que pasaran por ese lugar. Por eso, amados hermanos, la crucifixión estaba reservada especialmente para los peores criminales. Esclavos, rebeldes, sediciosos, enemigos del imperio, criminales considerados despreciables. Para ellos estaba destinada la cruz. Hubo un famoso orador romano, Marco Tulio Cicerón, quien describió la crucifixión como, abro comillas, el castigo más cruel y aterrador. ¿Puede creerlo? Esa era la descripción de un romano hablando de la cruz romana, el castigo más cruel y aterrador. Ahora, también el testimonio de un filósofo romano, Séneca. Él habló de los crucificados como hombres expuestos públicamente a la vergüenza, suspendidos en cruces hasta la descomposición de sus cuerpos. Hermanos, la intención de Roma era clara, era clara. El crucificado debía perder la dignidad. Era tratado ya no como un hombre, era un guiñapo colgado en ese madero. Y esa humillación no terminaba necesariamente con la muerte. En muchos casos, hermanos, los cuerpos permanecían allí colgados durante días. Era una aflicción que llevaba días, era un espectáculo público. ¿Qué ocurría? Las aves de rapiña, las carroñeras, venían y de allí tomaban su alimento. Los animales terminaban consumiendo los restos. Ahora, piense usted una cosa. Nosotros quizás estamos acostumbrados a pensar que la cruz quedaba elevada, el cuerpo quedaba muy elevado. No era así. Las cruces daban al piso y los pies del crucificado no estaban muy cerca del piso. Así es que se acercaban también animales terrestres para devorar esos cuerpos que estaban allí colgados. Cuando finalmente el cuerpo era removido de la cruz, frecuentemente eran arrojados a fosas comunes. Ese era el destino.
Una fosa común, donde no hay honra, donde no hay funeral, donde no hay memoria del muerto. Eso era lo común para un crucificado. Ahora, esto en la mente del romano, pero en la mente judía, para los judíos esto resultaba particularmente horrendo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento consideraba importante dar sepultura al cuerpo. Por eso es que en su momento leíamos Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, en donde allí el Señor ordenaba que el cuerpo, cuando había sido una persona ejecutada, ese cuerpo no podía permanecer toda la noche sobre el madero. Debía ser sepultada. Sin embargo, hermanos, Roma no siempre respaldaba la sensibilidad judía. No le importaba, era un insensible. Es más, tenían bajo opresión al pueblo judío. No les importaba respetar lo que el judío pensara, especialmente en aquellos casos que estaban relacionados con la rebelión pública y con la sedición. El tan conocido historiador judío Flavio Josefo, él registró en varios momentos de sus escritos, él registró momentos de gran brutalidad romana durante las guerras judías, y él hacía una descripción realmente descarnada. Él describía cómo muchos cadáveres quedaban sin sepultura honorable. Y aunque, claro, en Judea existían ocasiones donde las autoridades permitían, sí, retirar los cuerpos antes del anochecer, aún así el destino de ese crucificado seguía siendo profundamente vergonzoso, una fosa común. No había más. Y eso es exactamente, hermanos, lo que hace tan impactante la escena que encontramos aquí en Juan 19. ¿Sabe por qué? Porque humanamente hablando, ese habría sido el destino esperado para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo normal. Eso era lo que tenía que pasar. Ante Roma, ¿quién era Jesús? ¿Un rey? No, era un condenado más. Era un agitador político. Para Roma, el que estaba allí colgado era un hombre ejecutado públicamente bajo una acusación de proclamarse rey. Ahora, ¿qué pudiéramos decir para el judío? ¿Para el judío él era su rey? No. Para los judíos el que estaba allí colgado era un blasfemo, era un falso maestro, era alguien indigno, o más bien digno de muerte. Ese era Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el cambio en la tradición de llevar el cuerpo de Cristo a una sepultura no común? Todo indicaba, hermanos, si usted se da cuenta, en el pensamiento romano y aún en el judío, todo indicaba que terminaría como cualquier otro crucificado, olvidado, deshonrado, tratado como un criminal, como otro más. Pero, hermanos, es aquí donde entonces el relato comienza a dar un giro inesperado. Que eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta, la majestuosidad de la obra de Dios en medio de esta escena. Algo radical está pasando. En lugar de una fosa común, aparece un tal José de Arimatea. Y con él un lugar donde sepultar a Cristo. En lugar de abandono, aparece un Nicodemo con especias. En lugar de una deshonra pública, ¿qué encontramos? Se comienza a manifestarse señales de dignidad y de reverencia. Sí, hermanos, Dios no permitiría que su Hijo fuera reducido al destino ordinario de los criminales crucificados. Y es aquí donde nosotros comenzamos a contemplar algo sumamente glorioso. Aunque Cristo descendió al punto más profundo de humillación en la cruz, ¿sabe qué hizo el Padre?
No lo abandonó a la deshonra final, no lo abandonó. El mundo veía únicamente a un crucificado derrotado, pero el Padre estaba comenzando a honrar a su Hijo como lo que es, para lo que fue llamado, para ser Rey. Y esto debe llevarnos, amados hermanos, a considerar algo más profundo, algo más consolador. Escuche bien, aun cuando el mundo desprecia a Cristo, ¿sabe qué hace el Padre? El Padre jamás deja de reconocer la dignidad y la gloria de su Hijo. ¿Cómo lo hace? Pues este es el segundo punto del sermón. Cristo fue sepultado con honra real. Así es como el Señor empieza a darle el lugar que a Cristo le corresponde. Su sepultura no fue la sepultura común de un reo de muerte, sino fue la de un rey. Mire, después de mostrarnos que Jesús no recibió el destino ordinario de un crucificado, lo que hace el Evangelio de Juan es dirigir toda nuestra atención es a la manera en que el cuerpo del Señor fue tratado. Y lo que nosotros encontramos aquí verdaderamente es algo extraordinario. Hermanos, en medio de una aparente derrota de la cruz, aquí Cristo comienza a recibir los honores dignos de un rey. El versículo 40 nos dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Quiero aquí, hermanos, que nos detengamos por un momento en esta sublime escena. ¿Quiénes están allí? Recuérdelo, está José de Arimatea, está Nicodemo. Seguramente están allí las mujeres, porque estaban al pie de la cruz con Juan. Pero centrémonos allí en este par de hombres, porque ese es el contexto. José de Arimatea y Nicodemo, dos hombres prominentes del judaísmo. Acuérdense, eran hombres miembros del Sanedrín, hombres respetados, hombres influyentes, hombres reconocidos públicamente. ¿Y ahora qué los vemos? Los vemos aquí ocupándose personalmente del cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Eso de por sí ya era impactante. Pero lo que es todavía más impactante es cuando nosotros recordamos el contexto ceremonial judío. ¿Se acuerdan? Según la ley ceremonial, tocar un cadáver producía contaminación ritual. Usted lo puede leer allá en el libro de Números, capítulo 19. ¿Sí? Contaminación. No podían tocar un cadáver. Y todo esto ocurría precisamente, mire la escena, en vísperas del gran sábado, de la gran fiesta, ¿sí? En donde se estaban preparando todos los judíos de una manera tan meticulosa que, como ya se comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, pues de una manera muy escrupulosa iban a sus casas y buscaban en todas sus alacenas que no hubiera nada, pero absolutamente nada que pudiera contaminar la fiesta. Y ahora, ¿cuánto más? El tema de tocar a un muerto. Hermanos, la escena es realmente abrumadora, porque estamos hablando de que el tiempo se estaba apresurando, ¿sí? Ya se hacía cada vez más corto. La noche llegaba y con ello el día de reposo se acercaba. 6 de la tarde comenzaba día de reposo. Cristo murió aproximadamente 3 de la tarde. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, murió a la hora 9, ¿sí? En el horario judío, es decir, aproximadamente 3 de la tarde. Y como bien les digo, el día concluía a las 6, tenían 3 horas.
Era un tiempo muy apretado. Se trataba de pocas horas donde José de Arimatea y Nicodemo, mire todo lo que tuvieron que hacer. Ir a Pilato. ¿Se cree que ir a Pilato es golpear la puerta que le abren y siga? ¿Cuántos de nosotros para hacer una diligencia a papá Estado y nos dejan allí esperando porque una cantidad de cosas? Iban ante Pilato. Tenían que solicitar formalmente el cuerpo del Señor. Ellos esperaban la autorización de Pilato, porque según los evangelios sinópticos, Pilato mandó a uno de sus soldados, ¿cómo así? ¿Ya murió este tal Jesús? Vaya, verifíqueme, ¿sí? Hubo tiempo para que Pilato autorizara ello. También en esas 3 horas se nos dice aquí en la escritura que se compraron las sábanas o el lienzo funerario. En ese tiempo también Nicodemo y José tuvieron que bajar cuidadosamente el cuerpo de la cruz. ¿Sabe qué es lo que implica? Un clavo así de largo, casi de 1 centímetro de grosor, desclavarlo de cada uno de las manos del Señor y de los pies. Esto no es fácil, hermanos. En ese mismo tiempo tuvieron que transportar el cuerpo del Señor al sepulcro. En ese mismo tiempo también tuvieron que preparar el cuerpo del Señor, envolverlo y colocarlo finalmente en el sepulcro. Hermanos, el trabajo de este par de hombres fue intenso. Su servicio, su ministerio fue agotador. Realmente fue un servicio sacrificial. Y sin embargo, hermanos, ninguno de los dos, se preocupó por contaminarse ceremonialmente. No estaba dentro de sus planes. Qué contraste tan impresionante, ¿no le parece? Lo veíamos hace 8 días, ese contraste con los líderes judíos. ¿Se acuerdan? Allá en Juan 18:28, esos mismos hombres que no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, para poder celebrar la Pascua. Aquí tenemos 2 de esos hombres, José y Nicodemo, tomaron entre sus brazos el cuerpo, el verdadero cuerpo del verdadero Cordero de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque cuando el corazón ha sido verdaderamente atraído por Cristo, hermanos, ¿sabe qué pasa? Las ceremonias externas pierden importancia frente a la gloria que tienen por delante, al Salvador mismo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que sufría de flujo de sangre? Era el maestro. Y ella dijo, ¿voy o voy? Sí, tocó el borde de su manto, con tal que el Señor se devuelve y dice, ¿quién me tocó? Cualquiera de los que estuvieran allí pudiéramos pensar, ¿quién se atrevió a semejante cosa? Bueno, pero los discípulos eran un poquito más confianzudos. Señor, pero mire, te están apretando y tú preguntas quién te tocó. Así somos. Sí, así somos. Es el rey. Es el rey. Y aquí vemos a estos hombres teniendo entre sus brazos a su Salvador, acabando de consumar la liberación de sus almas, de la condenación eterna. Lo tenían en sus brazos. Y ahora Juan dice que lo envolvieron en lienzos. Hermanos, los sinópticos hablan de una sábana limpia. ¿Al fin qué? ¿Es una sábana o son lienzos? No hay contradicción, hermanos. Cuando uno piensa en una sábana, uno piensa en una tela amplia, lo que es una sábana, ¿verdad? Y cuando son lienzos, estamos hablando como tiras, ¿sí? Tiras de tela, en este caso es lino, tanto la sábana como las tiras. Pero al fin, ¿qué? ¿Hay contradicción acá? No, no hay contradicción, no existe contradicción. La idea probablemente es que el cuerpo era envuelto en esa sábana, en esa tela, y después era el cuerpo apretado con las bandas de lino, con las tiras de lino.
¿Mm? ¿Por qué? Porque esas bandas ayudaban a ajustar, a apretar y además de eso, a fijar precisamente esas especias que había traído Nicodemo. Cada vez que iban dando una vuelta, aplicaban la mezcla. Y seguían dando la vuelta, aplicaban la mezcla. Y así sucesivamente, hasta que todo el cuerpo quedaba completamente ceñido. Piense en el caso de Lázaro, cuando salió de la tumba. Eso fue poderoso también. Todo amarrado y sale él mismo por su propio medio de la tumba. Pues bueno, a eso es a lo que se refiere aquí el texto. Sábanas y lienzos utilizados para fijar las especias alrededor del cuerpo. Hermanos, la costumbre judía consistía así en colocar esas especies en cada uno de sus pliegues, ¿sí? Se iba poniendo cada porción y recuerden, eran 32 kilos. 32 kilos, cada pliegue iba siendo llenado con estas especies. La tela funeraria era untada cuidadosamente para preparar la sepultura del Señor. Hermanos, aquello no era un embalsamamiento como en otras culturas se daba. Piense, por ejemplo, en el caso de los egipcios, que embalsamaban a sus muertos y para ello, ¿qué hacían? Les sacaban los órganos, incluso el cerebro, ¿sí? Para preservar el cuerpo. Es loco, pero bueno, así somos. No, en este caso no es así. Tal cual como estaba el cuerpo, así era llevado a la tumba. Entonces encontramos acá que el acto que estaba haciendo Nicodemo y José no era un acto de embalsamar, de preservar el cuerpo. No, lo que estaban haciendo ellos era un acto de reverencia, era un acto de honores, rindiéndole a aquel que estaba siendo puesto en una tumba. Y es aquí donde Juan vuelve a destacar ese enorme acto de honra realizado por Nicodemo. ¿Recuerdan? Esa mezcla de mirra y aloes eran como de 100 libras. Recuerde usted que las libras de ese tiempo no son las mismas libras de nuestro tiempo, que sí, que podemos decir que aproximadamente esa mezcla eran 32 kilos. Era bastante lo que se ofrecía allí. Ahora, yo quiero es que ahora lo entendamos de esta manera. Imagínese el peso muerto del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que el Señor Jesucristo era un hombre de una contextura grande, amplia. Era carpintero. Tenía que lidiar con peso. Un hombre grande. Era un trotamundo. Mire las distancias que las cuales se movía. No era un cuerpo pesado. Era un cuerpo pesado. Y debilitado. ¿Sí? Yo no sé, la experiencia que nos dejan los registros es que un cuerpo muerto pareciera que pesa más que levantar a una persona que todavía tiene su hálito de vida, ¿sí? Entonces estamos hablando de un gran peso, pero ahora eso sumado a cada capa de lienzo que se iba acomodando cuidadosamente junto con las especias, hermanos, primero que todo aquello debió requerir mucho, pero mucho tiempo y mucho esfuerzo físico y mucha fuerza para poder cargar el peso del Señor, más los 32 kilos, más la sábana, más los lienzos, etcétera. Y todo lo hicieron con extrema delicadeza, porque era honra para el Señor. Probablemente, hermanos, la preparación inicial del cuerpo ocurrió fuera del sepulcro, antes de colocarlo finalmente en la tumba. Pero el relato, hermanos, da la impresión de una preparación que era apresurada. El tiempo les estaba alcanzando, pero era apresurada, pero reverente. Había reverencia debido a la cercanía del sábado. Y todo esto tenía un significado profundamente importante, hermanos, y es que aquella cantidad de especias no correspondía a un funeral común.
No, era una honra extraordinaria, era una honra propia de personas de altísima dignidad. Y lo leíamos hace 8 días desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Crónicas, como en el caso de un rey judío malo, encontramos que a él fue sepultado con una gran cantidad de perfumes porque se le dio la honra de un rey. Perfumes, especies aromáticas preparadas cuidadosamente para el funeral de un rey. Y eso es precisamente lo que Juan quiere, hermanos, que nosotros contemplemos. Y es que el mismo Jesús que había sido ejecutado públicamente como un criminal, ahora comienza a recibir la honra digna de un rey. Piense en todos aquellos que estaban viendo esa escena. Es decir, ¿cómo? ¿Quién es ese? José de Arimatea. Y el otro es Nicodemo. Están tocando un cuerpo muerto. Y si era judío, pues piénselo más. Están cogiendo el cuerpo de aquel que dijo que era nuestro rey y que nosotros lo rechazamos. ¿Qué están haciendo con él? ¿A dónde lo llevan? ¿Qué llevan en la mano? Llevan especias. ¿Pero por qué? Si es un criminal. ¿Ahora qué hacen? Lo están preparando para una tumba. Esperemos que lo lleven a una fosa común. No, lo están llevando a un lugar nuevo. Era sumamente extraño lo que estaba pasando aquella tarde para los hombres, no para Dios. Juan añade otro detalle importante en el versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro. Hermanos, aquel lugar no era una fosa común. Aquí no hay cuestión de que, no, a él sí lo echaron a una fosa común, era un criminal, a él lo desecharon. No, es claro, Juan no se abstiene de dar los detalles. No era una fosa común, era una propiedad privada. Un lugar privado, muy probablemente pertenecía a José de Arimatea. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo lo aclara en su evangelio, diciendo que era un lugar de propiedad de José. Y esto también nos ayuda, hermanos, a entender la riqueza y la posición social que tenía José de Arimatea. No cualquiera tenía un huerto, no cualquiera tenía una tumba propia. Ahora, piense usted en un huerto. Cuando nosotros pensamos en un huerto, de pronto la primera imagen más cercana que encontramos conforme a Juan es Getsemaní. ¿Qué era el huerto? Era un lugar donde habían árboles plantados. Ahora vayámonos mucho más atrás cuando pensamos en huerto. Llegamos al Génesis y está el huerto del Edén. Es decir, no estamos hablando de lugares reducidos, no estamos hablando de ese pequeño jardín decorativo que nosotros solemos tener quizás en nuestros hogares. No, hermanos, en el contexto antiguo, el huerto podía ser, sí, una propiedad amplia, con árboles, con vegetación, con terrenos cultivados, y dentro de aquella propiedad existía un sepulcro familiar. Sí. Hermanos, los sepulcros de personas acomodadas muchas veces eran cavados o eran tallados directamente sobre una roca. Y eso es lo que tenemos acá. Y esas sepulturas tenían cámaras internas, tenían espacios preparados para depositar cuerpos de varios familiares. Pero Juan enfatiza un detalle fundamental. El sepulcro era nuevo. Era nuevo. Pero es más claro, nunca había sido usado, porque usted puede tener unos zapatos nuevos, pero ya los ha usado una semana. Usted puede tener un sepulcro nuevo, pero ya hay un cuerpo allí. Pero es nuevo, porque no lleva 3 meses, pero ya hay un cuerpo allí. Juan es claro en dejarnos los detalles puntuales. Era nuevo, pero nunca había sido usado. Nunca había sido usado. Piensen en esto. Estos detalles, hermanos, nos dejan ver que se está resaltando la honra debida a Cristo. ¿Por qué?
porque el puro, el justo, debía estar en un lugar de pureza, de singularidad, donde no haya visto corrupción. Y allí fue puesto el cuerpo de nuestro Salvador. Además, hermanos, el sepulcro estaba tallado en piedra, lo que nos deja saber que era algo asociado, como bien les digo, a familias pudientes, ¿sí? Eso debe haber costado un jurgo de plata. Y también, hermanos, no se trataba de una tumba improvisada, ¿sí? Era una tumba que fue sumamente detallada, que tuvieron que hacer cuentas, cálculos, etcétera, para hacerla. Y todo esto, hermanos, todo esto, la Escritura lo estaba señalando como un cumplimiento. Cuando usted lee el libro de Isaías, en Isaías 53, versículo 9, allí esto estaba profetizado siglos atrás. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Allí lo tenemos. Todo se cumplió en Cristo Jesús. Y yo creo que, hermanos, esto es una precisión gloriosa de la manera en que Dios está honrando a su Hijo. Nuestro Cristo murió, sí, entre criminales, sí. Fue dispuesta su sepultura con los impíos. Entre criminales murió el Señor, pero fue sepultado con la honra de los ricos, como un rico. Y aquí es donde llegamos quizás al clímax de esta escena. ¿Por qué? Porque aunque Cristo todavía permanece en el estado de humillación, está en este mundo, está su cuerpo muerto allí, en este estado de humillación, comienza a aparecer esos vestigios, esas primeras manifestaciones visibles de su exaltación. Hermanos, la vergüenza de la cruz empieza silenciosamente a ser revertida. Hermanos, esa humillación comienza a dar paso a la honra. El crucificado empieza a ser tratado como un rey. ¿Se acuerdan de la burla que le hicieron con la corona? Con esa tela púrpura, ¿sí? Con esa caña que le pusieron en su mano, ¿sí? Diciendo, ¿eres tú, rey? ¿Eres tú, rey? Pues ahora esa corona fue quitada, ese vestido fue quitado y ahora tenía las prendas propias de un rey. ¿Por qué? Porque el Padre no permitiría que su santo permaneciera abandonado a la deshonra definitiva. Y esto me lleva a un tercer punto, hermanos. Dios preparó soberanamente la sepultura de Cristo. No Nicodemo, no José, Dios. En esta ocasión, hermanos, en la vida humana, nos puede pasar que hay momentos donde pareciera que todo conspira para que las cosas salgan mal. Uno dice, no, y si me levanté, todo mal. Tengo que salir de afán, tengo que presentar una entrevista, me eché encima chocolate, tengo que cambiarme, no hay otra camisa, se me hizo tarde. Pareciera que el tiempo no alcanza. Pareciera que las circunstancias se complican. Pareciera que las opciones se reducen y que cada detalle parece jugar en nuestra contra. Especialmente cuando las cosas requieren precisión, requieren orden, requieren exactitud. Cualquier retraso, cualquier inconveniencia puede hacer pensar que todo va a terminar mal, en fracaso. Humanamente hablando, hermanos, algo parecido estaba sucediendo aquí. El tiempo se estaba agotando rápidamente. Jesús había muerto, como bien les digo, apenas unas horas antes del inicio del gran sábado. Había que actuar con urgencia.
Todo había que hacerlo antes de la caída del sol. Y en medio de aquella precisión casi quirúrgica está José y Nicodemo. Ellos debían encargarse del cuerpo, prepararlo y sepultarlo rápidamente. Y aunque fue rápido, nunca hubo deshonra. Nunca. Desde una perspectiva meramente humana, todo parece apresurado, todo parecería improvisado, todo parecería va a salir esto mal. Pero Juan quiere, hermanos, que nosotros atendamos a algo sumamente glorioso. Aunque los hombres veían urgencia, veían limitaciones, Dios estaba gobernando perfectamente cada detalle. Él no estaba preocupado. Por eso el versículo 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. A primera vista, usted lee este texto y todo parece responder únicamente a la necesidad del momento. ¿Sí? Pues aprovechemos las circunstancias. El sepulcro estaba cerca, el tiempo es corto, había que actuar rápido. No hay otra alternativa. Pero hermanos, detrás de cada una de estas circunstancias, Dios estaba obrando silenciosamente estaba obrando la providencia soberana suya. Nada ocurrió por accidente. La cercanía del sepulcro no fue ocasional, no fue una casualidad. Mire qué casualidad, aquí hay un sepulcro. ¿Sabe qué era lo casual? Que hubiera una fosa común. Eso sí sería casual. La disponibilidad de una tumba nueva, piénselo. ¿Se cree que van a encontrar una tumba nueva en medio de un lugar de muerte? No sé, si todos los días, cada 2 días, cada semana, habían muertos allí en esa cruz. La disponibilidad de una tumba nueva no fue una coincidencia. La presión del tiempo no alteró el propósito divino, no. Todo estaba siendo conducido perfectamente por Dios. ¿Sabe para qué? Para cumplir su designio. ¿Respecto a qué? A su amado Hijo, en el cual Él se complacía. Y es precisamente aquí, hermanos, donde nosotros comenzamos a contemplar una transición que es gloriosa, gloriosa. La humillación de Cristo comienza silenciosamente a dar un paso a su exaltación. Silenciosamente. ¿Por qué? Bueno, porque aunque el Señor aún permanecía en ese estado de muerte, ya no aparece abandonado, ya no aparece despreciado. Lo que ocurrió en la cruz ya no está ocurriendo. El Padre comenzó a revertir públicamente, no lo guardó, no lo escondió, públicamente empezó a revertir la vergüenza de la cruz. Juan enfatiza particularmente que el sepulcro era nuevo, y es un detalle no menor, es importante. Nunca había sido usado, ningún otro cuerpo había reposado allí. Es decir, el cuerpo santo de nuestro bendito Señor sería colocado en un lugar apartado exclusivamente para Él. Hermanos, ¿no nos pasa? ¿Sí? Cuando queremos honrar a alguien, ay, viene no sé quién, el mejor vaso. Uy, no, ese se le va a caer la oreja. No, el pocillo, el mejor vaso. Saquen ese que tienen allá guardado, que nunca se usa, que lo tienen es solamente de decoración. En ese, ¿sí? Eso ocurrió con nuestro Cristo. El cuerpo santo del Señor sería colocado en un lugar apartado exclusivamente para Él. Y esto, hermanos, esto es la acción del Padre que quiere preservar la singularidad y la dignidad de su Hijo Jesucristo, aún en medio de la muerte. Hermanos, aquel cuerpo que ahora descendía a la tumba era o sería el mismo cuerpo santo del Hijo de Dios que sería resucitado. Ese cuerpo que estaba siendo depositado en esa tumba era el mismo cuerpo que nació de una virgen. Ese mismo cuerpo que estaba siendo depositado en esa tumba es el cuerpo que jamás había pecado.
Ese cuerpo que estaba siendo puesto allí era el cuerpo que cargó voluntariamente la culpa de su pueblo. Ese mismo cuerpo, hermanos, ese mismo cuerpo depositado en esa tumba nueva, es el cuerpo herido y quebrantado bajo la ira de Dios. ¿Puede usted creer? Nicodemo y José cargando el Cordero de Dios, que fue presentado al Padre, y el Padre dijo, lo acepto, acepto el sacrificio. Ahora ellos llevaban el sacrificio que fue dado voluntariamente a su favor. Sin embargo, hermanos, aunque Cristo fue hecho pecado por nosotros en ese sentido judicial, nuestro Cristo jamás dejó de ser personalmente santo y puro. No lo fue. Por eso el libro de los Salmos, en el Salmo 16, versículo 10, había anunciado algo glorioso. No permitirás que tu santo vea corrupción. No lo permitirás. 16, 10. 3 días. El Señor esperó que fueran pasados 4 días para ir a donde sus amigos, ¿sí? A donde Lázaro, para mostrarles que ya había corrupción. Ese era el pensamiento de su tiempo. Pasados 4 días ya la corrupción era evidente. Era evidente. El olor fétido, etcétera. Era evidente. Pero aquí encontramos, hermanos, que durante 3 días aquel cuerpo reposaría en el sepulcro y se cumpliría la promesa: no permitirás que tu santo vea corrupción. No permaneció allí el tiempo suficiente para experimentar la corrupción. La muerte no tendría el dominio definitivo sobre él. Y aquí encontramos algo sumamente consolador para nosotros, la iglesia. Aún, hermanos, en las horas más oscuras, cuando Dios, por más de lo más oscuro que nosotros podamos ver en nuestras vidas, Dios sigue gobernando perfectamente cada detalle en su obra redentora. Nada se le escapa de su gobierno. Cuando todo parecía silencio, cuando todo parecía derrota y el aparente triunfo de los enemigos de Cristo, nuestro Dios seguía guiando la historia hacia la resurrección y la glorificación de su Hijo Jesucristo. Hermanos, la tumba no era el final. La tumba era el umbral de la victoria. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo que fue colocado en aquel sepulcro nuevo saldría victorioso al tercer día. Saldría de allí como el vencedor del pecado, el vencedor de la muerte, el vencedor del poder del infierno para siempre, para siempre. Y déjeme concluir. Cuando uno llega al final de una escena semejante a esta, hemos de contemplar, amados hermanos, que la sepultura de Cristo está llena de significado doctrinal y redentor. Cada detalle, amados hermanos, que nosotros hemos considerado nos conduce a una gran verdad. Cristo verdaderamente murió. Importante. Esto en la doctrina es muy, pero muy importante. Cristo verdaderamente murió. Los detalles no dicen lo contrario. Él murió. No aparentó morir. No entró simplemente en un estado de inconsciencia, como para decir, parecía muerto. No, Él murió. No fue una ilusión. No fue un simbolismo. El Hijo de Dios asumió un cuerpo verdadero, verdadero hombre, y experimentó la verdadera muerte física. Por eso, hermanos, hubo un cuerpo en una cruz que bajar. Por eso hubo un cuerpo que envolver. Por eso hubo un cuerpo que cargar. Por eso hubo un cuerpo que preparar. Por eso hubo un cuerpo que depositar en una tumba. Hasta hoy en día, hermanos, la justicia entiende que si no hay cuerpo, no hay crimen. Hoy el hombre entiende eso.
Pero la Escritura ha dejado testimonio, cuerpo hubo. José y Nicodemo no trataron una apariencia. Ellos trataron el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque desde los primeros siglos se han levantado herejías que han negado la verdadera humanidad de Cristo. Lo han negado. Algunos afirmaban que su cuerpo era solamente aparente, parecía un hombre, pero no tenía cuerpo. Otros negaban que realmente hubiese sufrido. Pero hermanos, la Escritura es clara. El Evangelio de Juan desde el comienzo ha declarado, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Cristo tuvo un cuerpo verdadero, sufrimientos verdaderos, sangre verdadera, muerte verdadera. Ahora, usted quizás llegue a la pregunta, ¿y por qué esto es tan importante? ¿Por qué? Hermanos, porque realmente, más bien, solamente un verdadero hombre podía morir realmente en lugar de pecadores reales. Tenía que ser hombre. Si no hubo verdadera encarnación, entonces tampoco hubo verdadero sacrificio expiatorio. Y si Cristo no murió realmente, tampoco hay verdadera resurrección y mucho menos salvación. Pero hermanos, precisamente porque Cristo murió, verdaderamente también nosotros podemos creer con toda certeza que Cristo resucitó. La tumba vacía solamente tiene sentido porque antes en esa tumba estuvo verdaderamente ocupada. De lo contrario, no tendría sentido. Y esto nos lleva a una segunda aplicación. La primera doctrinal. Y esta segunda, entiéndalo. Toda esta escena nos enseña también esa transición entre la humillación y la exaltación de Cristo. Hermanos, el Señor descendió voluntariamente. ¿A qué? Descendió a la pobreza, descendió al rechazo, descendió al sufrimiento, fue levantado en la cruz y finalmente Él dejó el trono de gloria. Finalmente, ¿para qué? Para morir y ser sepultado, cumpliendo la obra del Padre. Pero la gloria viene después de la humillación. La corona viene después de la cruz. La exaltación vino después del sufrimiento. La vida vino después de la muerte. Y esto también define el camino del verdadero discípulo, hermanos. Nadie, escúchelo bien, nadie puede participar de la victoria de Cristo si primero rehúsa identificarse con Él en su humillación. Si queremos la bendición, y bueno, ¿y el costo del discipulado? Muchos quieren la gloria de la resurrección, pero no la vergüenza de la cruz. Muchos quieren el reino, pero no el arrepentimiento. Muchos quieren al Cristo exaltado, pero no al Cristo crucificado. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar una y otra vez que se refiere al Cristo como el Cordero inmolado. Hacia el futuro y nos hace mirar hacia atrás, hacia la cruz. Sin embargo, amados hermanos, el Evangelio llama al pecador precisamente es a venir a la cruz, a venir al crucificado. ¿Sabe por qué? Porque solo aquellos que mueren con Cristo, solo ellos vivirán con Él.
El creyente, amado hermano, está unido tanto a la muerte como a su resurrección. Por eso el cristiano no es simplemente un admirador de Cristo. El cristiano es aquel que se rinde a Él, que muere a su pecado, que es reconciliado con Dios por medio de su sacrificio. Y finalmente, amado hermano, este pasaje también transforma y debe transformar nuestra manera de entender la muerte. La muerte sigue siendo dolorosa cuando la experimentamos. Produce separación, lágrimas, quebranto. Aunque el creyente puede llorar frente a la tumba, hermanos, la misma escena de Juan 19 está cargada, sí, de eso, de solemnidad y tristeza. Pero ahora, hermanos, a la luz de Cristo, entendemos algo más profundo. Y es que la muerte nos recuerda, ¿sabe qué nos recuerda la muerte? Nos recuerda cuán terrible es el pecado delante de Dios. Por eso el Señor no quitó ello. Todos experimentaremos la muerte, a menos de que el Señor venga primero. Todos experimentaremos la muerte y veremos partir a los nuestros por medio de la muerte, para que veamos el testimonio de lo terrible que son nuestros pecados. La tumba, hermanos, existe. ¿Sabe por qué? Existe porque el pecado existe, es real. La muerte entró al mundo por causa de la rebelión del ser humano. Cada sepultura, amados hermanos, cuando vaya usted a un cementerio, cada sepultura es un recordatorio silencioso de que el pecado merece juicio y el castigo de la muerte. Pero al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo, la tumba de Cristo también nos recuerda que Él venció aquello que nosotros jamás habríamos podido vencer. ¿Por qué? Porque el cuerpo que fue colocado en esa sepultura no permaneció allí. Cristo salió victorioso. Cristo venció la muerte, destruyó el poder del pecado, abrió el camino de vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Por eso, hermanos, para el creyente, la muerte ya no es condenación definitiva. Ahora es una puerta hacia la presencia del Señor. Es la esperanza gloriosa de la resurrección futura. Y si hoy alguno todavía permanece lejano de Cristo, este pasaje ha de confrontarle seriamente. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús que fue sepultado volverá otra vez. Sí, pero ya no en su estado de humillación, sino en su estado de gloria. Por eso es hoy, hermanos, hoy, amigos, Él está llamando a los pecadores a reconciliarse con el Padre por medio de la cruz. Hoy todavía hay gracia. Hoy todavía hay perdón. Pero llegará el día en que todos los hombres tendrán que compadecer delante de Cristo exaltado. Por eso venga hoy al Salvador. Hoy. Confíe en aquel que murió verdaderamente. Confíe en aquel que fue sepultado verdaderamente. Confíe hoy en aquel que resucitó gloriosamente para salvar eternamente a todos los que en él creen. No hay excusa. La provisión está frente a nosotros. ¿Nos hemos de rebelar? Bueno, eso significaría que está usted dispuesto a pararse delante del infinito Dios que vendrá como juez y castigará eternamente por todos sus pecados. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.